¿cómo están todos? Espero que genial. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que la verdad es un poquito difícil. De hecho, me costó mucho trabajo poderlo estudiar. Fueron muchos meses, pero espero que les guste. Ya los extrañaba mucho, ya extrañaba hacer audios. Y bueno, pues espero que les sirva también. Realmente es un tema que es un poquito polémico en el sentido de que van a encontrar muchísima información en Internet que probablemente no sea la información que nos vaya a funcionar, ¿no? Que nos vaya a servir para este proceso alquímico. Y por eso yo quería compartirlo de alguna manera, porque me parece que conociendo o teniendo conciencia del universo o de cómo funciona o de las cosas que desconocemos, podemos comenzar a crear una nueva realidad, ¿no? Entonces, por eso quería compartir este tema y lo voy a hacer de la forma más informada posible. De verdad es un poquito difícil hablar de esto porque no es como que exista, bueno, sí hay libros de egregores, de hecho leí uno que les recomiendo, que es de Mark Stavish, y habla un poquito de los egregores desde una percepción un tanto actual, ¿no? O sea, desde ver como ejemplos más actuales. Pero bueno, vamos a ir un poquito más adelante y vamos a comenzar. Los egregores se les denomina egregores o vigilantes y bueno, la etimología viene de Gregorian o egregoros, que significa velar o velador. Al final o vigilante, ¿no? O sea, el egregor va a ser un ente que va a estar despierto constantemente. Él está constantemente despierto, por eso se le dice el vigilante, y está observando para poder alimentarse. Entonces, él va a tratar de alimentarse como del lugar y esto hace que siempre esté observando a la humanidad como tal, ¿no? Al hombre o al creador, al que él lo hizo, ¿no? Para empezar, vamos a poner así como algo, una base, ¿no? Todos hemos escuchado, y bueno, ya si no lo han escuchado, vean el audio de del principio de correspondencia, como es arriba es abajo, bueno, pues nuestro cuerpo no simplemente va a ser el cuerpo físico que conocemos, ¿no? Sino el cuerpo tiene bastantes cuerpos dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, o bueno, fuera del cuerpo, ¿no? Tenemos el cuerpo físico, que es el con el que más nos relacionamos porque es el que pues tocamos y por la vertiente que tenemos de pensamiento científico de ver para creer, bueno, pues es un poquito más fácil, ¿no? Pero también hoy en día se está descubriendo ya a un nivel más científico que existen otro tipo de cuerpos, ¿no? Que existe el cuerpo emocional, existe el cuerpo mental. De hecho, ya en psicología se está abriendo una vertiente que se llama la mente holográfica, que posteriormente haremos un audio de eso. Y bueno, pues es un poco eso, ¿no? La mente holográfica habla de un cuerpo mental. Este cuerpo mental también va a venir otro cuerpo, que es el cuerpo espiritual, etcétera, ¿no? Posteriormente también haremos un audio de los tipos de cuerpos y de todo este conocimiento que no es de ahora, obviamente, es de muchas culturas y de hecho lo hablan en las culturas, o sea, bueno, tipo más orientales, ¿no? Que occidentales, aunque occidentales conocemos un poco esta parte del cuerpo, la alma y el espíritu. Es un poco por ahí, ¿no? El punto es que este cuerpo no solamente va a ser individual, sino obviamente pues también hay un cuerpo general, ¿no? Un cuerpo de la humanidad como tal, y este cuerpo humano también va a tener estos niveles, ¿no? O sea, va a tener el nivel físico de la humanidad, el nivel espiritual, el etérico o astral, ¿no? El cuerpo astral que va a ser el cuerpo emocional, el cuerpo mental, o sea, va a llevarlo a otro nivel. Ya conociendo esto, ya teniendo un conocimiento, podemos entender de dónde parten los egregores. De entrada, los egregores son una creación mental humana. Esto que implica que el hombre lo crea. Al crearlo el hombre como tal no es que tengan un espíritu, son entidades, o sea, son entes. Y esta creación es una creación que va a aparecer en el cuerpo mental, ¿ok? Este cuerpo mental va a crear este egregor que al final va a ser como una metáfora fácil, sería como ponernos unos lentes para ver la realidad. Estos lentes al final son el egregor, ¿no? Entonces el egregor sería la entidad con la que nosotros vemos la realidad, a través de la cual nuestra mente va a poder percibir la realidad, ¿no? Entonces, obviamente, pues para que ellos existan, necesitan tener un alimento, ¿no? ¿Qué alimento va a ser este? Bueno, pues principalmente ellos se van a enfocar, o sea, se van a alimentar a través de nuestras emociones, ¿no? Lo que sentimos, a través de nuestra atención, el estar atentos a ellos o el estar enfocados en ellos y a través de nuestros pensamientos, obviamente, ¿no? Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra atención y también nuestra intención, ¿no? O sea, todo eso lo va a alimentar. Y ellos van a estar muy despiertos porque obviamente como entidad no quiere desaparecer una vez que apareció. Entonces quiere estar atento a todos. Ahora, el rollo con el egregor, que es muy interesante, es que al principio, vamos a suponer,
aparece por una persona que piensa una cosa específica o crea una idea específica de la realidad, de la totalidad de la realidad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podría ser, tengo una ideología, ¿no? El amor de Hollywood, vamos a suponer, ¿no? Yo creo que el amor es como el amor que me plantean en Hollywood. El egregor para existir, a diferencia del tulpa, que posteriormente hablaremos del tulpa en otro audio, el egregor para existir necesita de una mente colectiva. O sea, una persona tiene una percepción que decide agarrar de la realidad y decir, ok, de toda la realidad yo voy a agarrar solamente este lente que me va a permitir ver la realidad a través de este lente. Y lo crea. Una vez que lo crea, lo tiene que alimentar. Cuando él llega y le pone su atención, o sea que hay una frase que todo el mundo conoce que es donde está tu atención, está tu energía, es un poco eso, ¿no? Él le da esa energía y luego lo comparte con otro y el otro acepta como ese pensamiento también, ¿no? Lo adhiere a sí mismo, ¿no? Dice, ah, pues sí, yo también creo eso, yo también agarro esos lentes y entonces lo empieza a alimentar. Entonces, una vez que ya comparte eso, la colectividad empieza a alimentar ese egregor y lo interesante del egregor es que se independiza del creador, ¿no? O sea, el tulpa, a diferencia del tulpa, el tulpa de alguna forma, si tú te mueres, pues se muere contigo el tulpa. Pero en el egregor es diferente. Si tú te mueres, el egregor puede seguir existiendo porque ya no depende de la conciencia de la persona que lo creó, ya está en la conciencia, ya está en el cuerpo humano, ¿no? De la humanidad, se puede decir, ya está en el cuerpo mental de la humanidad. Entonces esto hace que pueda existir a través de los años, del espacio, del tiempo, sin necesidad de que el creador siga vivo, ¿no? El problema con el egregor, de alguna manera, y es lo que yo he tratado como de entender, es que, pues de alguna forma el egregor se alimenta de los pensamientos, sean positivos, sean negativos, o de las emociones, sean positivas, sean negativas. Las emociones negativas, desde mi punto de vista, es como los dulces, ¿no? Uno se vuelve adicto al azúcar y le encanta, te genera energía en fan, ¿no? O sea, tú te tomas así, no sé, algo muy azucarado y te sientes todo energético, pero se va la energía así súper rápido. Pero el rush del azúcar es súper así como adictivo, ¿no? Entonces, obviamente hay egregores que este rush, ¿no? Lo obtienen a través, desde mi punto de vista, de emociones negativas. Y al crecer y al aumentar, o sea, él dice, no, pues yo genero este rush, ¿no? De existencia a través de una emoción negativa, pues voy a procurar esa emoción negativa. Esto implica que hay ideas que hoy en día estamos alimentando sin tener una conciencia de que las estamos alimentando, ¿no? Por ejemplo, la idea de la violencia, ¿no? O sea, la violencia al final nos genera, nos da algo, o sea, que al final, por ejemplo, lo vemos, ¿no? O sea, yo creo que fácil el 80% de las películas, de las series que tenemos hoy en día en varias plataformas son películas violentas o series violentas o que ponen la violencia como algo padre, ¿no? Esta visión nos da algo, por eso la estamos alimentando. ¿Qué nos hace sentir? A lo mejor nos hace sentir empoderados porque podemos como soportar esas imágenes sin sentirnos vulnerables, ¿no? Entonces decimos, ay, pues venga, ¿no? Qué chingón, yo puedo con esto, me vale madres, no veo a esta persona que le están matando y como que hasta de alguna forma dice, sí, lo merecía, ¿no? Esta sensación que vamos alimentando se va haciendo cada vez más fuerte, más grande, más grande, más grande. Y el conflicto es que esto terminamos proyectándolo en la realidad, ¿ok? Entonces, obviamente el egregor como entidad va a tratar de que tú siempre estés viendo esto para que él pueda alimentarse y sentirse de alguna forma cada vez más fuerte. El conflicto es que llega un momento donde cuando tú te quieres deshacer de él, es tan fuerte que no sabes cómo deshacerte de él, ¿no? Y aquí es donde entra un poco el libro de Mark Stavish, de los egregores, donde habla un poco más profundamente de esto en las ideologías, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay una idea de país, cuando hay una idea, por ejemplo, la democracia, y de cómo llega un momento donde es capaz de destruir a los humanos, o sea, que son sus creadores, que desaparecer. O sea, es cuando la idea se vuelve más importante que la humanidad. Y esto lo vemos todo el tiempo, o sea, dense cuenta, ¿no? No es posible que la economía sea más importante que la humanidad. O sea, de esta economía que se ha creado, tenemos que un 1% realmente está teniendo los beneficios y a lo mejor estamos hablando que, vamos a suponer, un 35% está teniendo una clase media, ¿no? Donde se pueda sentir seguro y los demás son pobres, ¿no? Entonces hay un conflicto
en nuestra idea de economía, no está funcionando, porque si pensáramos realmente en la prioridad número uno, que sería la humanidad, buscaríamos otro tipo de sistema que ayude a toda la humanidad, ¿no? O sea, que sea bueno para todos, ¿no? O sea, o para la mayoría. Pero, ¿qué pasa? Pues que la idea se vuelve más fuerte que la humanidad. Y ahí es cuando entra esta entidad como tal, ¿no? Es el egregor sería como que se vuelve tan avaricioso y quiere comer tanto y está como tan intenso y necesita comer que para no desaparecer es capaz de destruir hasta su propio creador con tal de él seguir vivo, ¿no? Entonces esto es interesante. ¿Por qué? Porque al final cuando empiezas a hacer una lista de todos los egregores que existen, de verdad te impresiona cuántos alimentamos día a día sin tener una conciencia de que los estamos alimentando. Y por eso quería hacer este audio, ¿no? Porque aunque el egregor suena una cosa muy mágica, espiral, estamos descubriendo que hay más cosas en el mundo de lo que en algún momento creíamos. Y creo que lo importante es entender que efectivamente estamos alimentando percepciones día a día sin realmente quererlas alimentar, o sea, sin realmente tener la gana de hacerlo, ¿no? O sea, inconscientemente lo estamos alimentando, pero conscientemente cuando te pones a analizarlo dices, no, pues esto no está tan padre, ¿no? ¿Cuáles son los egregores? Bueno, vamos a tener varios tipos, ¿no? Entre ellos son la ideología, o sea, las ideologías, ¿no? Cualquier tipo de ideología que tú alimentes es un egregor. ¿Por qué? Porque divide la totalidad, o sea, el egregor va a dividir la totalidad. ¿Qué es la totalidad? La totalidad es todo, ¿no? Entonces, al final del día, el universo es todo. Pero cuando tú dices el mundo es esto o lo defines a través de una percepción específica, es cuando aparece el egregor, ¿ok? Entonces van a ser las ideologías. Por ejemplo, la ideología, una idea puede ser, a lo mejor la democracia es una ideología que al final del día, si tú te das cuenta que no está funcionando, en vez de cambiarla y la estás alimente y alimente, porque también hay una promoción en general, hay ciertas ideologías que se promueven a nivel colectivo, ¿no? O sea, porque a algunas personas les conviene que siga existiendo y que no haya un cuestionamiento de eso y que no haya como una visión de que se puede crear un nuevo sistema. O sea, se ve como algo súper difícil crear un nuevo sistema cuando en realidad la democracia se creó. O sea, fue un sistema que se creó, ¿no? Entonces, si se puede crear la democracia, se puede crear un sistema que actualmente nos funcione más, ¿no? Estamos dándonos cuenta que no está funcionando actualmente y sin embargo la estamos siguiendo consumiendo día a día y seguimos yendo a votar y seguimos apoyando económicamente a estas personas que pues realmente no les importa más que sus propios intereses. Entonces es un poco eso, ¿no? Ha llegado a la perversión un poco porque se ha alimentado más de los pensamientos negativos y egoístas que de los pensamientos positivos, ¿no? Y esto pasa con todo, o sea, por eso puede llegar a pervertirse una ideología, porque si hay más ideas negativas o hay más pensamientos negativos, como es el rush, el egregor va a intentar de alguna forma enfatizar su energía para que tú sigas viendo eso, ¿no? O sea, como genera más energía un enojo que estar en paz, pues obviamente va a buscar que tú estés en ese plano, en el plano del enojo, ¿no? Entonces, muy interesante, la verdad es una cosa muy difícil de explicar, pero estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Si tienen dudas, por favor, pregúntenme si les puedo decir, les digo, si no, pues los mando con algunos libros o algunas personas que también hablan de este tema, que es bastante interesante. Otra forma es, otro agregor sería la idea de uno mismo, ¿no? Cuando generamos una marca de nosotros mismos, tipo Madonna, ¿no? Creamos como esa percepción específica de nosotros donde o sea, alguien podría decir, sí, Madonna es esto, 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 pero en realidad Madonna como tal, o una personalidad, la que quieran, esta personalidad es un ser y el ser es todo. Entonces, en el momento que percibimos solamente esa visión de Madonna, probablemente, bueno, ojalá Dios no quiera, ¿no? Pero si Madonna se muriera, lo que estaríamos alimentando sería la idea de Madonna, ¿no? Seguiríamos alimentando esa idea y a lo mejor alguien diría, ay, eres como Madonna y tal Madonna y ta, ta, ta. O sea, porque al final esa idea sigue alimentándose, ¿no? Pero Madonna como tal no es esa idea. O sea, Madonna es un ser que es la totalidad. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Una personalidad puede llegar a ser un egregor. Otra cosa son las marcas. Las marcas pueden llegar a ser un egregor porque nos dan algo, ¿no? O sea, que esta percepción, y es muy importante, siempre es un intercambio, nos está dando algo, ¿no? Cuando yo agarro y me compro una bolsa Louis Vuitton y salgo ahí a la calle y me siento así como de verdad una modelo rusa, ¿no? Y siento que estoy así súper de la high society y me siento así,
eso que estoy sintiendo es lo que me está dando el egregor, ¿no? A través de esa visión. Y entonces yo creo que yo valgo más y eso me gusta y entonces yo estoy pagando de alguna forma con mi energía, porque al final el trabajo va a ser energía, o simplemente en la atención que le pongo a ese objeto, esa energía, a cambio de verme a través de ese espejo, ¿no? A través de ese lente. Entonces las marcas también son egregores y muchas veces dense cuenta cómo las marcas pueden llegar a ser, a convertirse en algo que realmente no fue su enfoque principal, ¿no? Lo vemos con varias marcas, por ejemplo, Kellogg's, lo vemos con Coca-Cola. Coca-Cola es una marca que de verdad, o sea, hoy en día nos hace entender así de, órale, no manches, o sea, realmente hay un tributo a Coca-Cola, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no tenemos por lo menos una cosita ahí guardada que sea de Coca-Cola, ¿no? Ya sea un vaso de colección, uno de estos ositos de Navidad, una charolita porque nos las regalaban, lo que sea, ¿no? Y entonces al final estás venerando o dándole constantemente tu atención a Coca-Cola, porque Coca-Cola ya dejó de ser una bebida que a lo mejor te refrescaba, ¿no? Una bebida dulce que te refrescaba. Se convirtió ya en todo, en una ideología, ¿no? En una forma de vida, ¿no? En familia, se convirtió en compartir, se convirtió en algo chido, en algo padre, en algo divertido. Pero hoy en día estamos dándonos cuenta que para subsistir de alguna forma el egregor entra en un rollo de más, quiero más, y dense cuenta, o sea, hoy en día está saliendo ya análisis de, oye, Coca-Cola, y no hoy en día, no lleva 10 o 15 años que dicen, oye, Coca-Cola no es buena, ¿no? Oye, está demasiado ácida, puede hacerte daño a muchos niveles, los dientes te los deshace, ¿no? O sea, realmente no es una bebida buena, ¿no? No es positiva. Entonces, si nosotros, ahorita les voy a decir un poquito lo que dice Mark, que la verdad es bastante interesante, cómo deshacerte de un egregor, cómo nos podemos deshacer de él, ¿no? Pero bueno, un poco es esto lo que les quiero mostrar, cómo el egregor va creciendo y se va haciendo grande, y el creador de Coca-Cola yo creo que ya está muerto, digo, yo imagino que sí, ¿no? Pero no sé, no lo quiero matar, perdón señor, pero bueno, pero bueno, o sea, el creador de Coca-Cola, al final del día ya desapareció, ¿no? Y probablemente los que hicieron la fórmula también, pero hoy en día el pensamiento sigue vivo y le sigue dando la atención la gente y sigue comprando el producto y sigue de alguna forma siendo esta marca que refleja el sueño americano y que ahora significa más cosas de lo que antes significaba, ¿no? Entonces eso es muy loco, o sea, cómo va cambiando esa parte, ¿no? Y obviamente cuando vemos una persona que toma Pepsi, inconscientemente, que ese inconscientemente sería como el lente, el egregor, nos hace verlo de una forma diferente si es una persona que toma coca, ¿no? Y es una locura eso, o sea, piénsenlo, es una locura, es como, pero ¿por qué? No tiene sentido, ¿no? Pero bueno, otra cosa son las enfermedades. Algunas enfermedades se pueden convertir en egregores cuando hay una veneración a esas enfermedades o cuando hay un repudio a esas enfermedades. En general, o sea, yo sé que las enfermedades no son algo que uno diga, ay, yo quiero tener una enfermedad, pero hay enfermedades que en alguna manera es como, no, es un luchador, ¿no? Es como, bien, tú puedes, es un luchador pobre, ¿no? Pero lo logró. Y hay enfermedades que es como, ay, no, qué asco, ¿no? Ni me toques, guácala, ¿no? Entonces, eso pues es un poco donde se va generando ese egregor, ¿no? Va consumiendo esa energía y va como alimentándose. Entonces es muy bizarro, la verdad está súper cañón, de verdad les digo, yo me impresioné muchísimo porque me empecé a dar cuenta que efectivamente yo veneraba muchos egregores sin darme cuenta, ¿no? De verdad es muy bizarro. Otra cosa son objetos o pueden ser espacios, ¿no? Estos objetos que existen a través de toda una ideología, ¿no? O pueden ser espacios, por ejemplo, pues no es lo mismo, este, cuando pensamos en la Torre Eiffel, bueno, pues hay un egregor de la Torre Eiffel, ¿no? Hay más pensamientos alrededor de la Torre Eiffel que lo que realmente la Torre Eiffel es. O sea, es un poco verlo objetivamente y verlo subjetivamente, ¿no? Y toda la subjetividad que tiene, todo ese simbolismo que tiene, eso es lo que sería como el egregor, ¿no? Deportes. Los deportes son muy interesantes, de hecho, porque generan todo eso, ¿no? Generan esa conexión, esas sensaciones, esas emociones, ¿no? Cuando estás viendo el partido y estás viendo a tu equipo y dices, no, mi equipo, y hasta estás así como de, no, lo debiste haber metido gol, ¿por qué no metiste, no? Ay, está tonto, ¿no? O luego dices, no, es que jugamos bien y tú, ¿jugamos? Disculpa, yo no te vi en la cancha, ¿no? Entonces un poco eso, ¿no? De hecho,
esto es interesante porque también se ha utilizado, ¿no? En el caso de las universidades, se ha generado como varias cosas que hagan que la universidad en sí pueda prevalecer, ¿no? Y parte de estas cosas, como lo vemos en la UNAM o lo vemos en varias universidades estadounidenses, es generar un equipo, ¿no? Un equipo deportivo y escudo, un himno, o sea, varios símbolos que hagan que este egregor sea tan fuerte que con el tiempo sea muy difícil poderlo derrumbar, ¿no? O sea, ya la UNAM, cuando uno escucha la UNAM, ya no es solamente así, pues la Universidad de México es como la Universidad de México, ¿no? Es como, wow, fuiste a la UNAM, wow, y todo lo que implica, ¿no? O sea, todas las ideologías que implica. Entonces, todo eso sería como el egregor, ¿no? Otra cosa, pues son los países y las culturas, que bueno, pues lo vemos, ¿no? O sea, el México, ¿no? ¿Qué significa ser mexicano? ¿Qué significa, no? Todo lo que le damos, la fuerza que le damos a ese pensamiento, los prejuicios que existen incluso, ¿no? También son parte del egregor. Esas emociones que nos generan, ¿no? Cuando estamos en el extranjero y vemos un mexicano y es como, México, wow, ¿no? Y es tu mejor amigo y llegas a México y nunca más le vuelves a hablar. Es un poco eso, ¿no? Es como que te recuerda a ese egregor que alimentamos, ¿no? Los gremios también puede ser, hay egregores obviamente de la idea de ser abogado, de la ideología de ser un diseñador gráfico, o sea, todas estas ideas que vamos alimentando y todas estas percepciones. Por eso es importante irlas cambiando, ¿no? Esta idea del diseñador gráfico es pobre, bueno, pues eso es lo que estamos generando, realmente eso es lo que estamos generando, porque entre más alimentemos esa visión, es lo que hace que este egregor trate de seguirnos en esa visión, ¿no? Dice, ok, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, sí es cierto. Entonces tenemos que salir de ahí, tenemos que romper eso, ¿no? De alguna forma, romper esa idea o tratarla de enfocar desde otra percepción, ¿no? Películas también, obviamente tenemos películas de culto que decimos, o sea, ya están impregnadas en nuestro inconsciente y que son de verdad algo que todo el tiempo estamos citando, ¿no? Personajes públicos también, o sea, la idea que tenemos tanto de, por ejemplo, el presidente de la República, de personas que vemos, ¿no? Ay, pues Mandala, y wow, ¿no? Si estás como, ay, no, wow, qué increíble, o no sé, Gandhi, ¿no? O sea, son como personajes que dice uno, wow, tradiciones también pueden ser egregores que se van como llevando día a día, porque, pues, por ejemplo, la Navidad, ¿no? La Navidad es como algo que de alguna forma es positivo, ¿no? Hay más pensamientos positivos, pero también puede llegar a haber un punto donde haya tantos pensamientos negativos que generemos eso, ¿no? Cada vez que sea Navidad sea ya como de, no, por favor, ya no quiero que sea Navidad. Halloween también, ¿no? El Día de Muertos, o sea, todas estas tradiciones que constantemente se están alimentando. Y bueno, ¿cómo deshacernos de ellas, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta de que no son positivas para nosotros? Bueno, no son positivas cuando empiezas a verlas proyectadas en la realidad. O sea, si yo tengo una idea de violencia, vamos a suponer, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Vamos a suponer una idea así. Y yo la alimento, yo voy a empezar a verlo. Y voy a empezar a verlo no solamente en libros, que normalmente pues uno, o libros o películas, o en algún lugar donde lo viste, sino voy a empezar a verlo en todos lados. Lo voy a ver en el periódico, lo voy a ver en las películas, lo voy a ver en las series. Y de verdad es impresionante, porque es como esas veces, no sé si les ha pasado que alguien dice, es que yo quiero tener un hijo y desde que quiero tener un hijo veo niños en carriola por todos lados, ¿no? Es un poco eso, o sea, no nos damos cuenta, pero al final estamos alimentando ese egregor y él nos está dando esa visión específica. El conflicto es cuando entramos todos en esa visión que nos puede o sea, autodestruir, ajá. Es como esta que platicaba con una gran amiga esto, ¿no? De que hablábamos de cómo a partir de hace unos años ha habido como este pensamiento apocalíptico y películas apocalípticas, películas de enfermedades, películas de terremotos y todo el tiempo se está hablando y viendo ese tipo de cosas. De hecho, varias series donde hablan de virus, de zombies, y cómo hoy en día estamos viviendo situaciones similares, ¿no? O sea, esas películas o esa ficción que se alimentó tanto que hoy en día lo vemos, o sea, lo vivimos, ¿no? Es como si nuestra mente colectiva se haya contaminado a tal punto donde ese egregor lo alimentamos tanto sin querer que se convirtió en algo que realmente uno diga, no manches, lo estoy viviendo, ¿no? Ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que vemos? O sea, esto nos incita a tener que tratar de observarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo alimento? ¿Cuáles son las series que me gustan, supuestamente, ¿no? ¿Cuáles son las series que más veo?
qué contenido tienen estas series, cuáles son los valores que estas series proyectan. Eso es súper importante porque eso nos está revelando nuestra propia visión del mundo, qué estamos alimentando, ¿no? Si todas las series que yo veo son de traición, de dolor, de engaño, de drama, de tristeza, y luego me impresiono que mi vida esté así, pues es como de dudos, estás alimentando ese egregor. Deja de alimentarlo, ¿no? ¿Cómo se deja de alimentar un egregor? Y aquí va un poquito lo que nos dice Mark, ¿no? Hay varias formas, él plantea bastantes. Una que es muy interesante, pues es la parte de quemar, ¿no? Por eso generalmente cuando se destruye un país, cuando se destruye una idea o lo que sea, se quema la bandera, ¿no? Este simbolismo de quemar. Las brujas en algún momento eso era lo que querían, o sea, el quemar a una bruja era una forma de desaparecer a las brujas, ¿no? Desaparecer la ideología o el pensamiento mágico, ¿no? Entonces era una manera es quemando, o sea, porque el quemar implica purificar, o sea, hay una purificación simbólica y espiritual en varios niveles que hace que de alguna forma regrese a su entidad, ¿no? Entonces por eso hay esta parte de quemar, de destruir, por ejemplo, algo que recuerdo muchísimo es cuando destruyeron en las noticias cómo tiraban la estatua de Saddam Hussein. Al final es eso, es tirar, ¿no? Es destruir ese símbolo y dejar de alimentarlo, ¿no? Otra forma que él plantea es eliminar de tu casa todos esos simbolismos que representen ese egregor. Por ejemplo, si yo, hablando un poco de lo de Coca-Cola, ya no quiero seguir apoyando esa industria porque es la industria que más contamina el planeta, porque es una industria que daña a las personas y porque al final no es una bebida que sea positiva en ningún nivel, bueno, pues una forma de desaparecer ese egregor sería dejando de consumirla, eliminando cualquier tipo de rastro que tenga yo en mi casa, un simbolito, un vaso, cualquier cosa, sacándolo de mi casa. De hecho, él dice que hizo la prueba y metió así como todos los libros de una cierta ideología en una caja y de verdad su vida cambió. Y sí lo creo, porque de verdad es impresionante cómo uno cuando es consciente y empiezas a dejar de ver, por ejemplo, series violentas, empiezas a vivir otra realidad. O sea, es muy bizarro, de verdad, les puedo decir por experiencia que uno dice, órale, o sea, yo me di cuenta porque yo era pero fan loca de las series de detectives, ¿no? Amaba ver todas estas series de detectives, me encantaba. Yo veía series de detectives todo el día, tenía Discovery Detective, o no sé cómo se llama, todo el día, ¿no? Y veía que la esposa asesina y que el no sé qué asesino. Yo vivía con mi hermana en ese entonces y me acuerdo que dije, oye, ya llegó un momento y aparte veía Criminal Minds y ya saben, todas estas series, ¿no? CSI, o sea, todas las series de asesinatos. Y un día estaba viendo Detective y de repente aparece uno así de hermanas asesinas. Y fue así como que dije, no, ya basta. O sea, esto es demasiado. O sea, mi hermana, estoy viviendo con ella y o sea, los capítulos eran así, ¿no? De gente hermanas que vivían juntas y terminaban matando a la otra hermana. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto ya no lo puedo seguir viendo. Aparte, me sentía muy cansada, a veces sentía mucha como tristeza, me sentía como de repente ya llegaba toda fatigada. Entonces llegó un momento y dije, tengo que cambiar esta forma, ¿no? Dejé de ver series, de verdad, les digo esto por experiencia, dejé de ver series de asesinato y de asesinatos en general, y de verdad empezó a cambiar todo, o sea, empezó a cambiar como que tenía más energía, me sentía más fuerte, me sentía con más ganas de crear, con más ganas de hacer o usar ese tiempo, empecé a ver películas más positivas, películas de comedia, series de comedia, y de verdad o sea, todo como que mi enfoque empezó a modificarse, ¿no? Incluso a veces me daba mucho miedo salir a la calle, yo sentía así como de, ya sabes, de que va a llegar alguien y te va a matar o no manches, no voy a salir noche. Y de repente dejar de ver eso me ayudó como a decir, bueno, pues ya me entrego a Dios y ya iba, yo salía bien feliz, ¿no? Entonces, de verdad es impresionante, ¿no? Otra forma que él plantea es haciendo como una especie de ritual donde de alguna forma rompes ese vínculo, ¿no? O sea, a aquellos que creen un poco más en los ángeles podrían invocar al arcángel Miguel, ¿no? Creer, o sea, imaginarse cómo con la espada de Miguel se rompen todos esos vínculos y uno empieza a vivir otra vida. Y bueno, así hay varias formas. En general es dejar de prestarle tu atención. Si tú dejas de prestarle atención al egregor, el egregor automáticamente empieza a dejar de alimentarse y si no tiene alimento, desaparece, ¿no? Como todos, ¿no? O sea, si tú no comes, pues te mueres, ¿no? Entonces es un poco eso. Si no lo alimentas, desaparece.
por eso hay egregores que han desaparecido, ¿no? Y que pues, ni siquiera ya los pensamos. Y hay otros egregores que están tan fuertes que vemos imposible que desaparezcan, pero de verdad llegará el día, porque todos responden al final al principio de transformación, al químico, donde van a desaparecer, ¿no? Probablemente se transformen en algo positivo, se transformen en algo negativo o simplemente desaparezcan. Y bueno, pues ya esto es todo, espero que les haya gustado, sé que fue muy intenso, espero de verdad que no hayan dicho ya Rose, ya se volvió loca, pero de verdad está súper interesante y piénsenlo así, de verdad los invito a observarse, a observar los símbolos que tienen alrededor suyos, las películas que ven, la música que escuchan, todo esto y los pensamientos que hay detrás que están generando su realidad día a día. Y bueno, pues espero que les haya gustado tanto este tema como a mí. Les mando un gran abrazo. Sé que me explayé tantísimo, pero bueno, los quiero mucho. Cuídense mucho de verdad y cuídense en esta época bizarra. Y pues les mando un gran abrazo. Gracias, los quiero. Bye.